Gabriel Aristizábal. Listo. Juan Pablo Bueno. El salario, pues la venta a 1.500.000. Cuando lo ponía con coma, me salía un error y cuando lo ponía con punto me daba, pues me ponía como un número todo raro. Entonces me tocó ponerlo sin punto y sin coma. Y ahí Es que pues medio... debe ser así. Recuerden, muchachos, que el punto, pues a ver, la coma, no, digamos que se utiliza para otras cosas, pero el punto separa la parte entera de la parte decimal. Entonces usted pone 1500, o sea, 1.500, para él es 1.5. Entonces, muchachos, eso creo que ya lo habíamos dicho, o de pronto no, puede ser que a mí me pasó por alto. Pero desde algoritmo les vengo diciendo, cuando ustedes ya estén programando, el punto me separa la parte entera de la parte decimal. Entonces, para que lo tengan muy presente, muchachos, porque es una situación que van a encontrarse ustedes en todos los lenguajes de programación. Entonces, nunca vayan a utilizar ni en el lenguaje de programación, ni en bases de datos, vayan a utilizar el punto para decir 1500, 1.500.000, 1.350.280, no. El punto no se utiliza, muchachos. La cifra entera hay que escribirla derecho. Es que son muchas cifras y yo me confundo. No, busque la forma de escribir, pero no se puede escribir con punto. Y eso es buen planteamiento, porque van a encontrarse con ese problema permanentemente, muchachos. ¿Qué otro? ¿Alguien más que haya tenido de pronto alguna dificultad? Muchachos. ¿Alguien más? ¿Algún otro problema, alguna otra dificultad que hayan tenido? Todos lo hicieron sin problema. Para que hagamos otro, ya complementándolo con algo adicional. Ustedes dirán, muchachos. Aló, muchachos. Cuéntenme, díganme, háblenme. No, a todos súper bien, o sea, no hay ninguna pregunta, ninguna duda. No, señor. Pues cuando uno le pide los datos, pues así para que ingrese los datos, el cliente también tiene que ser sin punto y sin coma o ahí hay otro formato para ponerlo así con el punto. Por decir que Hay formatos, claro. Ya. O sea, para que a mí me lo muestre ya con puntos y comas y toda esa vaina. Sí, señor. Si nosotros el ejercicio que hicimos la clase pasada no lo pusimos, venga, yo era. El de format number. Ese es. O eso lo separa por tres, Ese. pues uno tiene que poner tres para que lo separe así, tres números y el punto. O sea, el format number lo que hace es eso. Entonces ya les voy a compartir pantalla. Estoy aquí cargando. Les comparto la pantalla.
verdad que a mí se me dañó la otra vez el archivo. Bueno, pero ya les explico. Ya les explico. Aquí. Cuando yo tengo un número, o sea, si yo escribo un número, la forma de escribirlo es así, derecho. Si usted va a colocar decimales, pues debería colocarle punto, pues a no ser que de pronto usted tenga configurado su computador de forma diferente. Yo les enseñé a usted lo de la configuración regional, ¿o no? Sí, profe. Sí, de que en la configuración regional debería estar el separador de decimales, punto, y el separador de miles, coma. Eso creo que sí se los había mencionado. Bueno, el hecho es que si yo tengo ese número que están viendo ahí en pantalla, ¿sí están en pantalla? Sí, profe. Sí, listo. Si ustedes tienen este número, están viendo que esta parte de acá es la parte entera. Y esta parte de acá es la parte decimal. A eso es lo que le conoce comúnmente como un real. Un valor real. Listo. Entonces, cuando ustedes vayan a escribir un número, tienen que separar la parte entera de la parte decimal con un punto. Ahora, si ustedes quieren ver esto un poco mejor, bonito, entonces ustedes lo que van a hacer es una cosa que se llama el format numbers. Abren paréntesis, aquí escriben el dato o la variable, como ustedes lo quieran llamar, y aquí, número de decimales. Entonces, supongamos que esto se llama salario. Entonces yo le voy a decir format number, abro paréntesis, salario, la cantidad de decimales que usted quiere. Ese es el famoso format number. Ahora, si usted le quisiera colocar un símbolo de la moneda, entonces simplemente cambia la palabra number por palabra currency. O sea, ¿qué haría? Format currency. ¿Qué quiere que le coloque el símbolo? Este símbolo de moneda vuelve y juega lo mismo. Está sujeto a la configuración regional. Es decir, que si yo estoy en configuración regional Colombia, le va a mostrar el símbolo de pesos. Pero si yo por alguna circunstancia para allá en el fondo tengo configurado, por ejemplo, español España, me va a aparecer el símbolo de euro. ¿Listo, compañero? ¿Sí queda claro? Sí, pero es que había como que copiado mal, entonces me saca errores. Bueno, listo, perfecto. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, muchachos? Muchachos. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿Alguna inquietud? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio y lo vamos a hacer utilizando vectores y matrices. ¿Listo? Y le van a poner cuidado porque ya digamos ahí hay un componente adicional. Entonces supongamos, muchachos, que yo tengo aquí los nombres de unos estudiantes. Aquí voy a obtener las notas de esos estudiantes y la nota definitiva, y aquí voy a obtener una cosa que se llama resultado. Y si quieren, pues acá en la parte de abajo vamos a tener lo mismo que hicimos la clase pasada, que es el tema de el mayor valor, menor valor, etcétera, etcétera. Entonces póngale cuidado. ¿Qué vamos a tener aquí? Aquí lo que vamos a tener es el nombre del estudiante. El nombre del estudiante. Que es un varchar. Ahora vamos a tener aquí 4 cajoncitos. 1,
2, 3 y 4. Listo. Estos señores que representan, este representa la nota 1, este señor representa la nota 2, este señor representa la nota 3, y este señor representa la nota definitiva. Listo. Las 3 notas que vamos a ingresar y después calculamos la nota definitiva. Y aquí vamos a colocar una cosa que se llama resultado. ¿Eso por cuántos estudiantes? Bueno, pues vamos a hacer esto por n cantidad de estudiantes. Entonces voy a hacer aquí esto. Pues tenemos n cantidad de estudiantes. Y lo mismo vamos a hacer para abajo. Vamos a tener por cada una de esas notas 4 cositas. Bueno, 4 no, vamos a colocar solamente 3. La nota promedio, la nota mayor y la nota menor. Vamos a hacer solamente 3 cositas. La nota promedio, la nota mayor y la nota menor. Entonces aquí vamos a tener nota promedio, nota mayor y nota menor. Listo. Bueno, entonces miren lo que vamos a hacer. Entonces lo que vamos a hacer, muchachos, es que yo voy a ingresar, o voy a colocar con color, no sé, azul. Yo voy a ingresar el nombre del estudiante, voy a ingresar el nombre del estudiante, voy a ingresar la nota 1, voy a ingresar la nota 2 y voy a ingresar la nota 3. Esos son los datos que yo voy a ingresar. Después, de cada uno de esos estudiantes, ¿qué voy a calcular? Entonces yo voy a venir a calcular la nota definitiva, que es el promedio de estas 3 notas, y voy a calcular un resultado que me diga si ese estudiante ganó o perdió, dependiendo de qué, de lo que haya sacado en la nota definitiva. Es decir, si ese estudiante sacó 3 o más de 3, el resultado aquí sería la palabra ganó. Y si el estudiante sacó en nota definitiva menos de 3, aquí saldría un mensaje que diga perdió. Y eso mismo lo voy a hacer por cada uno de esos estudiantes. Entonces vamos a coger este señor y lo vamos a copiar por cada uno de los estudiantes. Eso mismo lo voy a dejar por cada uno de esos señores. Cuando ya termine de hacer eso por cada uno de los estudiantes, entonces voy a calcular la parte de abajo. ¿Qué vamos a calcular? Vamos a calcular este pedazo de acá, que va a ser la nota promedio de cada una de estas 4 notas, la nota mayor y la nota menor, por cada uno de esos señores. Listo. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué diferencia hay con respecto a lo que hicimos la clase pasada? La diferencia está de que ustedes se pueden encontrar en algún momento dado con una situación en la cual se encuentren algo como esto. Se encuentren algo como esto, muchachos. Es decir, que ustedes van a tener un vector por acá, una matriz por acá, otro vector por acá y otra matriz por acá. Usted va a decir, venga, ¿y por qué no hace todo eso junto? Pues hombre, no se puede hacer todo junto, porque tanto esta señora de acá como esta señora de acá son tipo texto. Y
esta matriz de acá y esta matriz de acá son tipo numérico. Ahora, yo lo que sí podría hacer en un momento dado es unir esta matriz con esta matriz, es decir, estas dos señoras puedo unirlas en una única matriz. Eso sí lo puedo hacer. Entonces podríamos decir que yo puedo tener un vector por acá, una gran matriz por acá y otro vector por acá. También se puede. Y créanme que hay otras diferentes posibilidades de hacerlo. Créanme que eso ya más un tema de cómo usted lo quiera plantear. Ahora, ¿cuál es la situación? Pues ya uno podría decir, bueno, pues hasta ahí tampoco es que sea como mucho el problema. La situación empieza a, digamos, a tener una connotación diferente. ¿Por qué? Porque yo solamente voy a tener un data grid view. Solamente voy a tener un data grid view. Y ahí tengo que meter toda la información. Y ahí aparece lo que yo les planteaba en la clase anterior. Que a veces las posiciones del data grid view no necesariamente coinciden con las posiciones de lo que hay en la matriz o en el vector. Si fuéramos a coger aquí, entonces nosotros diríamos, a ver, de aquí, cambio esto, de aquí hasta aquí, ya dijimos que esto vale, ¿cuánto vale eso? De aquí hasta aquí, ¿cuánto vale? N. Esto vale. Listo. Pero si yo cojo esto y lo tiro hasta un poquito más para abajo, es decir, de aquí hasta aquí, ¿cuánto vale esto? De aquí hasta aquí, ¿cuánto vale esto? Más 3. N más 3, muy bien. Esto vale N más 3. Entonces ahora, si yo le coloco a estos numeritos, entonces esta sería la posición 0, la posición 1, la posición 2, y esta sería la posición N menos 1. Ahora, ¿esta cuál posición sería? Sería la posición N, esta sería la posición N más 1, y esta sería la posición N más 2. Y si lo vemos a nivel de arreglo, ustedes saben que los vectores no tienen sino un solo índice, entonces no tiene sino ese, pero la matriz sí tiene dos, entonces esta sería la 0, la 1, la 2 y la 3. Ahora, ¿cuál es la situación? Que si yo llevo eso a un data grid view en uno solo, entonces ya la cosa cambia, porque voy a tener ¿cuántas columnas? Voy a tener una más 4, 5, más una 6, es decir, voy a tener 6 columnas. Una, 2, 3, 4, 5 y 6. Y pues con filas sí no va a haber problema, porque las filas sí van a ser en esencia lo mismo. Vamos a tener acá n más 3 filas, porque no sabemos pues cuántas van a ser. Entonces, este señor va a ser así. Tan, tan, tan. Y estos de abajo pues también van a ser parte de eso. Otra más.
Si yo voy a ponerle números a esto, en esencia es lo mismo, en filas. En filas no hay ningún cambio porque siguen siendo las mismas filas. Pero en columnas sí hay una pequeña diferencia. Es decir, si yo me voy a ir para las filas, pero para las columnas, entonces yo voy a tener la 0, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Entonces miren que aquí ya empieza a haber una diferencia en cuanto a las columnas. Las filas no hay problemas porque ellas corresponden exactamente a lo mismo. Vamos a tener n más 3 filas y empiezan a 0 y va hasta la n más 2. No hay ningún problema. Es decir, vuelvo y juego. Si es que lo quieren ver. 0, 1, 2, n menos 1, porque no sabemos cuántos estudiantes van a ser. Esto va a ser n más 1 y n más 2. Listo. Pero el problema no. La dificultad va a ser en la parte de arriba, para que lo tengan muy presentes. ¿Por qué? Porque ahí se van a dar cuenta que la 0 que está acá no coincide exactamente con la 0 que está acá, porque la 0 que está acá, ¿qué va a contener? Bueno, pues venga, coloquemos los nombrecitos a esto para que ustedes sepan qué va a contener. Venga, lleven este numerito para arriba y vamos a colocarle aquí lo que va a contener. Le vamos a decir que aquí va a contener el nombre, aquí va a estar la nota 1, va a estar la nota 2, va a estar la nota 3, va a estar la nota definitiva y aquí va a estar el resultado. Entonces ustedes se dan cuenta los numeritos que tenemos acá no coinciden con los numeritos que hay acá. Y lo otro, muchachos, es que aquí vamos a tener un titulito que va a decir nota promedio. Vamos a tener un titulito que dice nota mayor. Vamos a tener un titulito que dice nota menor. Y obviamente, pues este pedazo no lo vamos a tener. Pues no se va a ver. Esto no lo vamos a tener, sino que no se va a ver. Este pedacito acá no se va a ver. Si ustedes se dan cuenta, esto que hay aquí es exactamente lo mismo que hay aquí. Yo voy a poner este pedacito, de otro color, como grisáceo, dando a entender que eso no se va a ver como parte de la grilla, pero ahí va a estar este pedazo. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchachos, lo mismo que hay acá es lo mismo que hay acá. A nivel de filas coinciden, a nivel de columnas la cosa ya es diferente. Entonces vamos a hacerlo con dos vectores y dos matrices para que le pongamos picante. Haga de cuenta esto que está aquí, tal cual está dibujado. Un vector, una matriz, un vector, una matriz. Si quieren, eso lo pueden, como les digo, convertir en una única matriz. ¿Por qué se puede? Porque todos son números. ¿Por qué no puedo tener estas pegadas entonces a este? Porque este es texto y esto es texto y no pueden ser diferentes. Muchachos, hasta ahí. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna inquietud?
Aló. Aló. Muchachos, No, pues dudas. ninguna inquietud. No, ninguna. Ah, bueno, listo. Listo. No hay ninguna. Entonces vamos a irnos para Visual y vamos a crear una aplicación en Visual Basic, Windows for Application, y vamos a colocarlo arreglos, notas. Yo le pongo siempre el número de la ficha, 2025. Listo, lo primero que vamos a hacer es cambiarle el nombre a este formulario. Recuerden cómo le cambié el nombre del formulario. El nombre para el formulario. El nombre para el formulario. Le doy clic derecho. Le digo renombrar y vamos a llamarlo FRM. FRM. Vamos a llamar el formulario. Listo. Vamos a hacer el formulario grandecito. Vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos la clase pasada. Vamos a tener un data review. Entonces vamos acá para datos, para data o datos, y vamos a seleccionar data review y lo dibujamos acá. Y dibujamos aquí el data review. Y vamos a colocar 4 botones, lo mismo que la otra vez. 4 botoncitos. 1, 2, 3, 4 botoncitos. Vamos por acá. Cuatro botones. Vamos a ponerle nombre a esta vaina. Pongámosle nombres a esta vaina. Entonces, al Data Review, vamos a ponerle nombre al Data Review. Entonces lo vamos a llamar DGV notas. Estamos. Al primer botón, al de la izquierda, vamos a llamarlo BTN procesar. Vamos a llamarlo procesar. BTN procesar datos. El segundo botón, vamos a llamarlo BTN calcular. El tercer botón, vamos a llamarlo BTN iniciar. El cuarto botón lo vamos a llamar BTN salir aplicación.
Listo. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle nombre a esta vaina, texto. Entonces a este señor aquí vamos a colocarle un texto que se llama control notas estudiantes. Control notas estudiantes. A este señor de acá. Control notas estudiantes. A este botón vamos a colocarle lo mismo que le colocamos. Procesar datos. Ahí sí con espacio. Procesar datos. A este señor lo voy a llamar calcular totales. Calcular totales. A este señor lo voy a llamar reiniciar proceso. Y a este señor lo voy a llamar salir aplicación. Estamos. Hasta ahí, muchachos, vamos todos. Profe, ¿me recuerdas, profe, el nombre del Data Grid View? DGV Notas. Profe, Profe, gracias. Señor, profe, a mí aquí se me perdió toda la barrita de propiedades y no sé cómo ponerla otra vez. la barra de propiedades. Ah, sí. Se viene por acá, recuerden por aquí por View. View. Property Windows o F4. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo. Listo, muchachos. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? En el Data Grid View vamos a colocar las columnas. Entonces vamos por acá, clic en la flechita, y lo primero que tenemos que hacer en el Data Grid View es deshabilitar estas tres cosas. Quitamos estos tres chulitos para evitar de que la gente pueda manipular el Data Grid View. Entonces esto hace de que el Data Grid View no se pueda manipular. Listo. Y le vamos a dar adicionar columna. La primera columna que vamos a colocar es la CLM nombre. Esa es la propiedad name. Y el texto va a ser agregamos. La segunda se va a llamar CLM nota 1. Escribimos nota 1. La segunda vamos a llamar CLM nota 2. Y le colocamos energía text nota 2. La Profe, qué tercera pena. Por aquí como he intentado cuadrar el visual, que me pasa lo mismo, se me perdió las propiedades, pero se me abren como en un cuadro aparte. ya.
Hágale, ya le explico. Regáleme, termino aquí, pues, y ya le explico. Regáleme un segundito. Listo, yo termino aquí y ya. Entonces, CLM nota 3, y aquí vamos a colocar nota 3. Pero hágale ahí, que ahí le puede ir cambiando. Mueva la ventanita por un ladito y puede ir cambiando las propiedades. Ya le explico cómo se hace. La otra se va a llamar CLM nota D. Aquí vamos a llamar nota definitiva. ¿Cómo la hace? Y la última se va a llamar CLM resultado. Aquí vamos a colocar resultado. Y agregamos y listo, y cerramos. Entonces le voy a explicar al compañero qué es lo que sucede. Lo que pasa es que a veces esta ventanita queda flotando, queda por aquí, ¿sí o no? Sí, eso es lo que le está pasando. No, profe, se me va como para una página aparte donde dice for notas, se abre otra que solo es de Entonces, propiedades. venga, mejor muéstreme qué es lo que le está apareciendo, que no lo vamos a embarrar. Déjeme, yo dejo de compartir y muéstreme que ahí ya, si quiere, comparte. Profe, ahí va en la pantalla. Sí. Para que si lo A ver, sí. bueno, no. Cójase donde dice propiedades y trate de arrastrar esa ventanita como para la mitad. Para la mitad de la pantalla. No, esa, ahí. Arrástrela como a la mitad de la pantalla. Eso. Listo. Listo, listo, eso era. Bueno, entonces, venga, le explico qué es lo que debía hacer. Si quiere, deje de compartir y ya le explico. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Esto queda así como flotando. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta que cuando yo le doy clic aquí, donde dice propiedades, en esta barrita donde dice propiedades, aparece aquí una cruz, por aquí arriba aparece una barrita, por aquí a la derecha aparece otra barrita, y cuando lo traigo para acá, vuelve y aparece otra crucecita. ¿Qué va a hacer usted? Va a colocar el puntero del mouse, lo va a colocar sobre esta parte de aquí abajo, sobre este cuadrito de aquí abajo. Y ahí lo va a soltar. Y ahí queda anclado. Y lo funcionó. Profe, ya lo estoy haciendo. Propiedades. Nada. Pues no, se me ancla como al lado derecho. Sí, ahí debe quedar, o tiene que ser necesariamente ahí abajo de. No. Lo que pasa es que no tenés. Lo que pasa es que, ¿cuál es el problema? Si usted cierra esta que se llama Solution Explorer, pues obviamente esta queda a toda la derecha. Lo que pasa es que vos no tenés activada Solution Explorer tampoco. Esta no la tenés activada. No, es por eso. ¿Me puede recordar dónde cojo esa también? Sí, lo mismo. View, siempre por View. Mira aquí, Solution Explorer. Ah, listo. Ahí Ahí están las tres, miren, recuerden esto, muchachos, recuerden, ahí están las tres que necesitamos.
Solution Explorer, que es esta de acá. Tenemos por View, tenemos una cosa que llama Toolbox, mire, Toolbox, que es esta de acá. Es esta. Toolbox, esta de acá. Toolbox. Y Property Windows, que es esta de acá. Listo. Ahí está, muchachos. Listo, profe. Eso, gracias. Ya Listo. me dio. Bueno, muchachos. Y simplemente cuando ustedes las quieran ocultar, le dan clic acá, en el clipcito. ¿Sí? Ella se oculta, pero aquí queda disponible. De modo que cuando usted le dé clic acá, vuelve y la muestra, y si quiere vuelve y la ancla. Es un tema de anclar, desanclar, anclar, desanclar, anclar, desanclar. Yo las oculto para que me quede más espacio por el mostrador. Listo. Entonces voy a poner esto un poquito más chiquito, como para que no me quede esto tan grande. Voy a poner esto aquí. Bueno, más o menos así. Listo. Hasta ahí, muchachos. Vamos grabando. Señora, ahí estamos bien. Grabemos. Le demos de grabar. Como es primera vez que grabo, él me pide que confirme los datos que yo le ingresé, el nombre del proyecto, le digo grabar. Venga, muchachos, cerremos los micrófonos, por favor, solo los abrimos cuando vamos a hablar. Nos filtra un sonidito y de pronto nos interrumpe. Listo. Bueno, muchachos. Ahora, recuerden que lo primero que yo tengo que hacer es tener claridad sobre los objetos con los que voy a trabajar. Si nosotros recordamos la clase pasada, en esencia nosotros teníamos unas variables ahí como ya definidas, que son más o menos las mismas que vamos a utilizar, más o menos. Simplemente las voy a recordar, que son la variable n, que es la variable que me va a controlar el número de estudiantes, la variable f, que es con la que voy a hacer el recorrido por filas, la variable c, que es la que me va a permitir hacer recorridos por columnas, la variable accum, que es la que me va a permitir ir acumulando los valores cuando ya vaya a obtener los datos de aquí de la parte de abajo. Recuerden que vamos a obtener un promedio, entonces el promedio es la suma de valores dividido la cantidad de valores sumados. Entonces yo necesito ir acumulando ese valor. Vamos a necesitar una variable para el mayor y vamos a necesitar una variable para el menor. ¿Listo? Esas fueron las variables que teníamos en un momento dado. Dijimos que la variable n la vamos a utilizar en el botón procesar datos y en el botón calcular resultados. O sea que es una variable pública. La variable f la vamos a necesitar tanto para hacer los recorridos cuando trabajemos de forma horizontal, que es con el botón procesar datos, como cuando trabajemos de forma vertical, que es el calcular resultados. Entonces también la vamos a necesitar. La variable C, bueno, la variable C solamente la vamos a necesitar cuando vamos a hacer el recorrido para abajo, es decir, no la vamos a necesitar sino para calcular totales. El acumulador también no lo vamos a necesitar sino cuando yo vaya a obtener el promedio, o sea, en calcular totales. El mayor y el menor, lo mismo, solamente los vamos a utilizar cuando yo haga el recorrido en forma vertical, es decir, en el botón calcular totales. Es decir, que vamos a tener solamente dos variables públicas, que es la n y la f, y vamos a tener 4 variables públicas, perdón, privadas, del botón calcular totales, que va a ser la c, el accum, el mayor y el menor. Ahora, esas señoras
¿De qué tipo van a ser? La n va a ser un entero, la va a ser un entero, la f va a ser otro entero, que es la de las filas, la c va a ser otro entero, el AQ, bueno, como lo que vamos a meter es notas, las notas pueden tener valores decimales. Entonces, este va a ser tipo doble. El mayor también tendrá que ser tipo doble y el menor también será tipo doble. Ahora recordemos que aquí yo voy a tener un vector, aquí voy a tener una matriz, aquí voy a tener un vector y aquí voy a tener otro vector. ¿Listo? Viéndolo desde la perspectiva de los vectores. Este vector de los arreglos, perdón, este vector y este vector van a ser de tipo Texto. Esta matriz va a ser de tipo, va a contener notas, entonces va a ser de tipo double. Y esta También, profe. va a tener, listo. Yo de entrada conozco el tamaño de este vector. No, profe. No. De esta matriz. Tampoco. Listo. De este vector. No. Y de esta matriz. Quizás no es 3. Es así. Es así. Es así. Es así. ¿Por qué? Porque esta señora sabemos que va a tener 1, 2, 3 y 4 columnas y va a tener 1, 2 y 3 filas. Esa sí sabemos. De esta sí no, ¿por qué? Porque es que de acá hasta acá esto vale N. Y no sabemos cuántos estudiantes van a ser. ¿Queda claro el contexto de lo que vamos a definir a continuación? Sí, señor. Listo. Entonces finalicemos acá. Y yo siempre lo que hago es darle, antes de comenzar a programar, le doy doble clic a cada uno de los botones con quienes voy a trabajar. Doble clic a este. Me voy para allá, me devuelvo aquí, doble clic para este. Me devuelvo acá, doble clic para este. Me devuelvo para acá y doble clic para este. Y me devuelvo para acá. Ahí simplemente lo que estoy haciendo es los espacios de programación. Es decir, ahí es donde yo voy a programar. Voy a poner esto un poquito más grande. Pongámoslo así grandecito. Ahora, vamos a definir primero lo que es público. Entonces recuerden que lo que es público, yo lo defino aquí. Lo defino en este segmento de acá. En este segmento de acá. Ahí es donde yo defino lo público. ¿Por qué lo público? Porque lo que yo defina acá en este espacio va a poder ser utilizado por cualquiera de estos objetos. Entonces ahí defino lo público. Entonces lo primero que vamos a decir es que vamos a definir public, vamos a definir la n, vamos a definir la f, que van a ser de tipo integer. Listo. ¿Había algún otro público? Variables. No. Las otras variables, ¿dónde las definía? Porque lo vamos haciendo como paso a paso. Las variables quedan privadas, ¿en qué botón iba? En el botón calcular total. Entonces, esta me vengo para acá. Entonces ya no escribo la palabra public, sino que escribo la palabra in, que son privadas. Entonces vamos a tener la variable c, la variable q, la variable mayor y la variable menor. Bueno, pero todas no son esta, la c, sí es entera.
Pero estas tres, perdón, si son double. Yo ya tengo definidas las variables. Muchachos, cerramos los micrófonos, por favor. Gracias. Listo. Entonces, definimos las variables públicas, la N, número de estudiantes, y la F, para controlar el recorrido por filas. Vamos a definir las variables privadas, que son la C, para recorrer las columnas, y AQ mayor y menor, que son las variables de la parte de abajo. Ahora, vamos a definir públicas. Bueno, entonces, ¿qué arreglos necesito definir públicos? Entonces necesito definir pública. Vamos a definir dos. Uno que se llama V, nombre. Yo siempre coloco a los vectores V, vector nombre, y V, resultado. Que van a ser los dos vectores, que son de tipo string. ¿Qué pasa si yo los dejo así, como están ahí? Quedan como variables, sino como vectores. Eso, quedan como variables y no como vectores. Entonces recuerden que la forma de yo decirle que es un vector es simplemente abro paréntesis, cierro paréntesis. Abro paréntesis y cierro paréntesis. Ya con eso le estoy diciendo que eso no es un vector, sino que es una regla. Correcto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora lo que vamos a hacer es definir la matriz de la cual no conozco también el tamaño. Entonces vamos a decir public matriz notas as, este es double, entonces vuelve y juega lo mismo. Si yo dejo esto así, él me lo toma como si fuera una variable común y corriente, pero eso no es una variable, eso es una matriz. ¿Cómo le digo que es una matriz? De la cual no conocemos todavía el tamaño. Abro y cierro, y en la mitad le coloco una comita. Esa es la diferencia entre definir un vector, que mire que simplemente abre y cierra, y una matriz que es abre y cierra, pero en la mitad lleva este signo. Listo. Ahora, ¿qué me falta? La matriz de la parte de abajo, ¿sí o no? ¿Dónde defino esa matriz? ¿Como pública? ¿Como privada? Como privada, ¿En dónde? en el botón de calcular totales. Correcto. Esa solamente la vamos a utilizar aquí. Solamente la vamos a utilizar aquí. Entonces le voy a decir dim matriz totales, voy a llamar aquí totales, y ese sí le puedo poner tamaño. Sí, profe. Sí, listo. ¿Qué tamaño le pongo? ¿Cuántas filas? Son tres, profe. Tres, muy bien. ¿Y cuántas columnas? Son 5 columnas y no estoy mal. Son 4, profe. Cuatro. Eso, 4. Mírenlas acá. Una, dos, Sí. tres y cuatro. Listo. Cuatro columnas. Y esto va a ser de tipo. ¿Va a ser de tipo qué? Double, profe. Doble. Listo. Hago una pregunta. Yo podría meter esta aquí también. Es decir, hacer esto. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede o no se puede? Si no, ¿y por qué? Yo creo que no, No, ¿por qué? porque pues ya que es una matriz y es que no sé cómo explicarlo, pero ya que está una vuelta aparte, me imagino que debe tener su propia línea.
Condición de privacidad, ok. Legalmente, muchachos, sí se puede. ¿Por qué? Porque recuerden que por definición, ¿qué es una matriz? Es una variable que puede almacenar varios datos, pero sigue siendo una variable como es esta, como es esta, y como es esta. Simplemente que estas tres solamente almacenan un dato, en cambio esta almacenan varios datos, pero siguen siendo variables. Entonces, legalmente sí se puede. Y lo otro, muchachos, ¿será que yo puedo quitar esta de aquí? Si no, ¿y por qué? Y llevármela por otra parte. Esta que lo estoy señalando acá arriba. Yo puedo quitar eso de arriba y llevármelo por la otra parte. Yo. Bueno, Profe, y a otra parte con que, pues, ¿a qué se refería con otra parte? Pues en algún, no, eso ahí, más o menos por ahí. podría hacer esto. Dígame si se puede, no se puede, si no, ¿y por qué? Profe, pues yo diría que sí, porque ya que son variables con las cuales no vamos a calcular datos en otras tablas, entonces Listo. Recuerden que estos dos vectores yo los voy a calcular aquí, cuando yo esté haciendo la lectura de los datos y después cálculo la data definitiva y el resultado. O sea que legalmente yo voy a hacerlo en el botón ingresar de procesar datos. Entonces sí los puedo hacer, porque yo no los voy a utilizar, mire que ni esta los voy a utilizar cuando yo le dé calcular totales. Entonces se podría. Entonces eso es lo que ustedes tienen que ir como mirando, muchachos. No necesariamente la tienen que pillar de una, no. En la medida que ustedes van mirando, van analizando el ejercicio cómo se va estructurando, pues ustedes van, que dijera yo, van identificando esas variables, si pueden ser públicas, si pueden ser privadas, de qué tipo son, etcétera, etcétera. Es un tema, bueno, le digo, un tema de análisis, es un tema de análisis, ir mirando, ir analizando, pues le digo, no hay necesidad que de entrada se las pillen todas, pero sí se las deberían de pillar en la medida en que van haciendo el ejercicio. Listo. ¿Algo más respecto a las variables o a los arreglos? No, yo una dudita ahí cortica, esto es la del string, pues en que el tipo de dato, profe, string. Lo que se llama alfanumérico. O sea que usted puede escribir ahí lo que quiera. Letras, números, símbolos, combinaciones de todos. Ahí le cae lo que sea. ¿Qué es lo único que tiene eso? Que si yo escribo números, no puedo hacer operaciones matemáticas con ellos. No los estaría reconociendo como números como tal. No, solamente como caracteres. Por Bueno. ejemplo, si usted tiene una variable que llame teléfono, pues yo definiría teléfono como string. ¿Por qué? Pues que yo no voy a realizar operaciones matemáticas con teléfonos. ¿O usted para qué necesita saber el promedio de teléfonos de los estudiantes? Pues no tiene sentido. No, sí, es verdad. Sí. Entonces, ese es un ejemplo de eso. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, sigamos. Vamos entonces a comenzar con el botón procesar datos. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que crear un ciclo. ¿Ese ciclo cuántas veces se va a repetir? Recuerden, eso es lo que me va a permitir a mí ingresar los datos de color azul y calcular los datos de color rojo. Entonces, si yo hago un ciclo, ese ciclo tiene que repetir ¿cuántas veces? Unas n veces. N veces. O sea, ¿qué es lo primero que yo tengo que saber? N, pues ¿cuánto vale n?
cuánto vale n. Entonces, lo primerito que yo tengo que hacer es saber cuánto vale n. Entonces, vamos a decir que la n es igual a un input box que me va a decir S, la cantidad de estudiantes a procesar. Y ya tengo n. Es decir, a través de ese input box, yo voy a capturar la cantidad de estudiantes. Ahora que sé la cantidad de estudiantes, puedo hacer un montón de cosas. Yo ya conozco él. Lo primero es darle tamaño a los arreglos que no le conozco tamaño. Listo. Es darle tamaño a los arreglos que no tengo tamaño. Por ejemplo, vamos a empezar. Este señor no tiene tamaño, entonces vamos a dar. Entonces, ¿cómo le cambiamos el tamaño a esto que no tiene tamaño? ¿Quién recuerda? Con redim. Pues, redim, colocamos el nombre, n notas, abro paréntesis, y aquí le digo, entonces, ¿cuántas filas tendría? N. Entonces, n. Recuerden que de aquí hasta aquí vale n, es decir, la cantidad de filas es n. Muy bien. ¿Y columnas? ¿Cuántas columnas? ¿Cuántas columnas? Ahí no son cuatro Cuatro. columnas. Le tengo que colocar el tipo de dato. ¿Sí o no? ¿Sabe Claro, por qué? profe. Sí, obvio. Negativo. ¿Por qué? Ese tipo de datos ya está establecido aquí. Yo no Yo puedo decir aquí ya estaba. que, yo no puedo decir aquí Bien. que es double y aquí decirle después que es string. No, este tipo de datos ya está establecido acá. Entonces yo no lo puedo cambiar aquí, ya simplemente le cambio el tamaño. ¿A qué más necesito cambiarle tamaño? A estos dos vectores. Entonces, estos dos vectores, ¿de qué tamaño van a ser? Recuerden que solo tienen tamaño. ¿Qué tamaño? Ese redim, su función es únicamente para el tamaño. Redim es una función para definir el tamaño de un arreglo que ya está inicializado. Correcto. Muchachos, ¿qué tamaño va a tener ese vector? N ¿Lo menos 1. ves? Eso. ¿Cómo? N-1. ¿Seguro? El tamaño. No me confundan el tamaño con la posición. N. Tiene que ser N. Eso. Recuerden, una cosa es el tamaño, otra cosa es la posición. Son dos cosas muy diferentes. ¿Listo? Bueno, entonces, N. Y puedo hacer esto de una vez aquí. V resultado. Tamaño. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede o no se puede? Pues parece que sí, ¿cierto? Listo. Entonces, yo ya con N pude cambiarle el tamaño a esta matriz que estaba pendiente, cambiarle el tamaño a estos vectores que estaban pendientes. Ahora me falta una cosa bien importante. Póngale cuidado. ¿Qué es? Recuerden algo que es muy importante. Devolvamos La cuenta de las filas. O sea, El dibujar. row counts. Eso, dibujar las filitas. Dibujar las filas. Ah, perfecto. Entonces vamos a decirle que data_review.rows.count es igual a ¿cuánto? ¿Cuántas filas va a tener?
Devolvámonos acá. ¿Cuántas filas va a tener? Ojo, estamos hablando de 7. data grid view. No, 7 no. Pues aquí visualmente son 7, pero no necesariamente. N más 3. Eso, n más 3, muchachos, mírenlo aquí, n más 3. Dijimos que de aquí hasta aquí es n más 3. Si de aquí hasta aquí vale n, entonces de aquí hasta aquí vale n más 3, porque son la n que tenemos hasta acá, más 3 filetes que tenemos acá. ¿Listo? Listo. N más 3. N más 3. ¿Qué está pasando ahí? Profe, el punto, el rows count base va junto, sin punto. Ah, bueno. Ojo, me confunden rows.com con ¿cómo se llama la otra? Row count. Son dos cosas muy diferentes. Ojo. Ojo con esto. Una cosa es row count y otra es rows.count. Son dos cosas muy diferentes. Esta me dice cuántas filas le voy a agregar a un data review. Y este me va a contar cuántas filas ya tiene un data review. Este entonces, cierto modo, es para generarlas y este es para contarlas. Esa es la diferencia que hay entre esas dos unidades. Una es para generarlas y otra es para contarlas. Entonces, aquí le estamos viendo que me dibuje estas. Grabemos y ejecutemos un segundito. Lo ejecutemos. Y vamos a ver si hasta dónde vamos, como vamos bien, dice un borracho. ¿Qué pasa pues, papá? Eso. Si yo le doy aquí procesar datos y le doy 4, me debería dibujar 7 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto. Ahí está. Listo. Muy bien. Si yo me vengo para acá, para el dibujo, ¿qué me faltaría? Profe, faltaría como la partecita gris de la parte derecha. ¿Y qué más? Los nombres del vector. Pero que le pregunten los nombres pues, de cada estudiante, no. No. Visualmente. Ya el compañero dijo que la parte gris falta visualmente, pero falta otra cosa también visualmente. Bueno, Poner nota promedio, nota mayor y nota menor. eso. Estos señores de acá. Estos señores de acá. Estos titulitos que hay acá. Estos titulitos que hay acá. Vamos a poner esos titulitos. Dos cosas vamos a hacer. Vamos a poner el título. Vamos a poner el título, los titulitos. Y vamos a poner esta partecita como gris. Esto gris a veces me funciona, a veces no. No sé por qué. La verdad no he podido descubrir por qué en algunos casos sí, por qué en algunos casos no tengo la más mínima idea, muchachos. He tratado de averiguar y me dicen que es porque configuración, que depende de la resolución, que no sé. Vamos a tratar de hacer. Por lo menos vamos a poner los titulitos. Entonces, Pues después de esto le podría presentar pantalla para mirar cuál es el error que tengo en cuanto a la generación de las columnas y las filas.
Listo, Es hágalo. que No le da. eso no, como que no me las genera. Listo. No sé No, si me hágale de una falta vez. algo. Hágale de una vez. Listo. ¿Sí se está viendo la pantalla, profe? Sí. Venga, yo veo. Esta fue la última que hice. Listo. Y muéstrame a ver qué es lo que le genera. Pues al momento ya de correr el programa, no me genera lo que son las cositas. Este, a ver. No, pero es que tiene que ejecutar, procesar datos. Aló. Lo que pasa es que si no le das clic en el, le tenés que dar clic en el botón procesar datos, o si no, recuerde que es que ese código está dentro del botón procesar datos. Ah, bueno, voy a leer. Aquí que profe, unas, La cantidad de estudiantes, ¿cuántos? Ponga los que quieran. voy a poner pues 15. Y por exagerar. Ah, ya. Listo, Listo, profe. listo, No, listo. Muchísimas gracias, profe. listo. Listo, ahí está viendo ya la pantalla. Sí. Bueno, ¿cómo le coloco esos titulitos? ¿Cómo le coloco esos titulitos? Entonces simplemente me ubico en el dibujo. Entonces le voy a decir data grid view, punto, rows. ¿En qué fila va a ir el primer título? Ah, entonces yo voy y me fijo en el dibujo. ¿En qué fila va este texto? Profe, esta es una Tiene más fila. uno. Ya estamos hablando, ya no estamos hablando de tamaño, ya estamos hablando de posiciones. Ojo pues, En la Una N. fila N. en la fila N. Muy bien. ¿Y qué columna? A 0. En la 0. Muy bien. Pero vamos a decir, en la fila N, punto cells, que es la columna 0, punto value, que es que le voy a agregar un valor, igual, abro comillas, porque es un texto, entonces le voy a decir, nota from. Voy a colocarla así, nota from. Ahora, vamos a agregarle el siguiente, que es nota mayor. ¿En qué posición? ¿En qué fila? Muchachos, A veces esa fila N más 1, posición 0. Posición columna 0. N más 1, posición 0. Entonces voy a copiar esto. N más 1, columna 0, voy a colocar, entre comillas, nota mayor. Y la nota menor. Profe, una pregunta. Señor. A la hora de definir pues de mandar esos parámetros, digamos que si uno quiere mandar un parámetro para hacer un cálculo, también sería así. ¿En qué parte? Ahí donde, no, pues
supongamos que en vez de nota promedio sería un número para hacer un cálculo después. Ah, sí, claro, es lo mismo. Esto en vez de ser un texto puede ser una operación. De hecho, así lo hicimos la clase pasada y así lo vamos a hacer ahorita. Claro. Sí, señor, correcto. Ahí puede colocar o textos o cálculos sin ningún problema. Siempre y cuando, obviamente, el cálculo sea acorde al tipo de datos que almacena el data review. Pues porque si yo tengo, pues obviamente lo estoy viendo, se puede decir, no, pues obvio, no, el tema que no es tan obvio. Si el cálculo que usted va a realizar le devuelve un valor doble, pues uno esperaría a que la matriz sea doble, porque de pronto ahí le puede generar error si usted de pronto la matriz la tiene como string y usted trata de hacer una operación matemática. Listo. Es lo único que le impediría hacer la operación matemática. Listo, profe. Gracias. Entonces, muchachos, la nota menor. N más 2 en la columna 0. Eso, N más 2 columnas 0. N más 2 columna 0. Entonces, nota menor. Venga, vamos probando. Probemos. Ya, poquito. Es mejor ir probando a la medida que voy haciendo cositas. Que no ponerme como un loco a hacer todo de una vez. Y después un montón de errores, y uno no sabe para dónde agarrar. Vayan, muchachos, recomendación. Vayan haciendo una cosita, la prueban. Superado el obstáculo, una cosita, la prueban. Superado el obstáculo, una cosita, la prueban. Y así sucesivamente. Es mi recomendación. Que es que a mí me gusta hacerlo todo de una vez. Hágale, papá, que usted es el que manda. Complíquese la vida. Listo. Es un tema de cómo usted quiera trabajar. Yo simplemente le doy pautas, ya ustedes toman la decisión. Pero a procesar datos, yo le digo, por ejemplo, 2. Pues mire, me queda 1 y 2 para meter los datos de los dos estudiantes. Y miren, aquí los mensajitos. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esas tres señoras, las voy a colocar, digamos que queden como transparentes o de otro color. En el peor de los casos le colocamos otro color. Yo voy a tratar de ponerlas transparentes. ¿Qué quiere decir transparentes? Que el fondo se vea gris. O sea, si gris como este de acá, voy a tratar de ponerles el fondo aquí. Entonces voy a decir, ¿cuáles serían esas señoras? ¿Cuáles serían? Miremos. ¿Qué fila? Esta primerita acá. Esta acá. ¿Qué fila sería? Entonces sería fila N, columna 5. Eso, fila N, columna 5. Correcto. Entonces vamos a hacer fila N, columna 5. Vamos a robar este pedacito hasta aquí. Entonces vamos a decir fila N, columna 5. Pero aquí ya no voy a utilizar el value. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues aquí ya vamos a utilizar otra cosa que es muy diferente. Vamos a utilizar una propiedad que se llama style. Miren acá, style. Entonces le voy a dar punto style, punto, y vamos a utilizar otra propiedad que se llama backcolor. Backcolor. ¿Listo? Backcolor. Igual, entonces le vamos a dar ya un valor. ¿Cómo se llama ese valor? Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, la cantidad de valores que le puedo dar. Todos estos son colores, todos. Todo lo que hay de aquí para abajo son colores. Bueno, hasta donde dice color. Listo. Usted inclusive en vez de utilizar este señor, usted puede utilizar, ustedes saben más de eso que yo, de eso no tengo la más mínima idea. Es el tema de... ¿El código o qué? Del código hexadecimal del color. Entonces usted si tiene un color puntual de algo que no tenga que ser ese color, pues usted tiene que hacerlo, o más bien lo podría hacer
con el código hexadecimal del color. Entonces aquí pues no nos facilita esto porque hay otra. Y ustedes se van a dar cuenta que aquí hay uno que llama color transparente. Van a seleccionar el color transparente. Y lo mismo, Bueno, entonces señor, en el caso de poner el código, solo se pondría así como aparece, listo. ¿cómo que? En el caso de poner el código, el HTML, Sí, poner, igual al código como tal. listo, bro. Listo. Bueno, aquí entonces diríamos que en la n+1, columna 5, vamos a hacer lo mismo, y en la n+2, columna 5, vamos a hacer lo mismo. Listo. Vamos. Ahí está. Vamos a probar. Vamos a probar. Ejecutémoslo. Le vamos a decir procesar datos. Le voy a decir 3. Y mire que aquí me quedo 1, 2 y 3 para los estudiantes. Los 3 mensajitos y las 3 señoras transparentes. Listo. Estamos. Sí le funcionó. O a alguien no le funcionó. Estamos en eso, bro. Ahí dice Gabriel que le salió algo raro. Le salió algo raro. Listo. Esperemos un momentico que los compañeros que no han escrito le escriban. 2 segunditos y ya miramos. Listo, muchachos. Muchachos. Podemos mirar ya lo del compañero. Voy a dejar de presentar. Sí, sí, bro. Listo. Si quiere, el compañero Gabriel Aristizábal, que dice que estaba saliendo algo raro.
Usted me puede decir allá donde dice additional information, ¿qué dice? No alcanzo a leer. Puede colocar un poquito más grande allá abajo donde dice 100%, en la parte inferior izquierda. Póngalo al 150, eso. No, es que no lleva la palabra value. Quítele la palabra value a eso. Deténgalo y quítele la palabra value. Pero venga, venga, es que mire que hay varias con palabra value. Eso. Hágale, a ver. Listo. Bueno, ¿alguien más, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Alguien más tiene alguna dificultad? Muchachos, entonces no sé, ustedes me dirán, ¿salimos a descanso o continuamos?